En la Popular FM y Popular TV presentamos El Megáfono, el programa que genera pauta en la provincia del Choapa. Ahora comienza El Megáfono, solo por la Popular FM y Popular TV. Muy buen día, estamos en el Megáfono a 10 días de esta nueva elección que vamos a tener, con el a favor o en contra. Por todas las plataformas, por todas la provincia del Choapa, por la región de Coquimbo, por el sur de Chile que también nos escuchan, vamos a iniciar entonces un capítulo más de El Megáfono y justamente con este proyecto de la nueva Constitución. Agradecemos a don Darío Quiroga Venegas, lo conocemos nosotros por el podcast La Cosa Nostra, también por su participación en el YouTube de Sin Filtro. Él es hijo de profesores, participa en el programa, como dije recién, junto a Alberto Mayol y Mirko Macari en La Cosa Nostra. Su corazón es de izquierda, dice. Y también tenemos algunos hechos que él ha llevado y nos puede también fundamentar. Fue parte del equipo estratégico de la primaria presidencial de Alberto Mayol en 2017. Jefe de campaña de su diputación en el Distrito 10. Y también lideró la exitosa campaña de Giovanna Grandón, la tía Pikachu, como convencional en el Distrito 12. Agradecemos tu presencia, Darío. Muy buen día. Muy buen día, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Tú sabes que yo tengo parte de mi corazón en Salamanca, porque ahí está Clarisa, mi hija, muchos afectos. Así que un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Gracias, Darío. Efectivamente, conocemos parte de tu familia. También vamos a agradecer la visita de Roberto Vega Campuzano, que es abogado de Renovación Nacional, integrante de la Convención Constitucional en representación de la región Coquimbo. Él se ha manifestado a favor, así que buen día. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días, Luis. Aprovecho de saludar a Darío. Estaba escuchando ahí muy atento, que participó en la campaña de Giovanna Grandón, gran amiga mía en la ex Convención Constitucional. A pesar de tener diferencias políticas, no por eso podemos dejar de lado lo que es compartir una taza de café y tratar de analizar un poco lo que es la visión de un Chile, que podemos tener ideas distintas, pero todos queremos lo mejor para el país. Por lo mismo, yo estoy a favor de la propuesta constitucional, pero también, como todos, creo que tenemos ciertos reparos. Lo más importante en este minuto es tratar de salir del tema y llamar a la gente a leer el texto y que se informe y pueda votar libre y soberanamente. Perfecto. Y también tenemos a nuestra panelista estable que nos acompaña todos los jueves, Vinca Pucis Camacho, presidenta de Renovación Nacional, región Coquimbo, muy conocida en la provincia, muy conocida en la región, ¿cierto? Muy buen día, Vinca. Muy buen día, don Luis, muchas gracias. Sí, yo soy presidenta regional de Renovación Nacional, soy coordinadora también de la campaña a favor. Roberto Vega también es parte de mi directiva regional, uno de mis vicepresidentes. Así que estamos bien compenetrados en esta campaña y buscando informar a las personas, que es lo principal para nosotros. Bien, entramos en tema, en esta propuesta de constitución política de la República de Chile. Voy a hacer una introducción y después le voy a preguntar a Darío, a Roberto, a Vinca. Cuando se votó el anterior proyecto de constitución, uno de los argumentos más fuertes que había era que era la constitución de Pinochet, que era la constitución de los 4 generales, que era una constitución hecha en la cocina, que era una constitución de Jaime Guzmán, prácticamente solo la había liderado. No representaba a la democracia, a la ciudadanía. Por eso que era importante la propuesta de la primera votación que se hizo. Bueno, ya sabemos que esa propuesta se rechazó, 62-38, ¿cierto? Y se inicia esta nueva propuesta de constitución política con nuevos actores, con expertos, con 12 bordes, totalmente diferente a lo anterior, con algo más formal, ¿ya? Pero
nuevamente, ¿cierto?, surge el cuestionamiento, y es la parte que quiero iniciar yo cuando se dice, y lo dice el senador Insulza, dice, esta constitución, esta propuesta no es buena, está hecha en democracia, pero no es buena, dice. La anterior no me parece tan mala. Entonces uno dice, ¿cómo? Con la que luchamos, con la que se hizo, con la de Pinochet, ahora, y muchos en contra dicen, no, si no es tan mala, no es tan mala, no hemos llevado bien con esta constitución. Darío, abrimos los fuegos contigo. Sí, bueno, a ver, yo en realidad en mi rol de analista político, yo soy sociólogo, cientista político, por supuesto tengo una mirada política, pero yo quiero ser esto muy justo, porque creo que es bien importante una cosa que yo denomino, yo denomino, que es la honestidad intelectual. Es decir, yo cuando quiero hacer como un punto político, lo digo y lo planteo directamente, pero a mí lo que más me gusta hacer es análisis. Por supuesto uno no analiza desde el aire, sino que analiza desde las convicciones que uno tiene. Pero, ¿por qué le digo esto, Luis? Porque a mí me parece que es importante no olvidar cómo fue que abrimos este proceso constitucional, que ha tenido dos patitas, la primera la de la Convención, la segunda ahora del Consejo, y que después de 4 años de un periodo muy extraño, muy inestable en nuestro país, pareciera ser incluso probable que de ganar el contra cerráramos finalmente este proceso en el mismo lugar donde partimos, si es que algo así es posible a nivel social. ¿Por qué lo digo? Porque durante 30 años de democracia, después, digamos, de terminar la dictadura, iniciar la democracia, en realidad de vez en cuando se hablaba que era bueno cambiar la Constitución, pero en realidad nunca hubo una fuerza, ni una presión social, ni una convicción del conjunto de la clase política. Algunos querían, otros no. Por lo tanto, nunca estuvimos ni cerca. Lo más cercano se dijo, pero en realidad no fue muy cerca, fue la expresidenta Michelle Bachelet, que en los últimos días, y eso es una señal que es ineludible, recién en los últimos días de su segundo mandato dejó instalada una propuesta constitucional, pero muy tímidamente. En fondo no hubo nada. Pero ¿qué pasó? Un 18 de octubre del 2019, que Chile estalló y que hubo un estallido social. Ojo, yo quiero detenerme en un minutito en esto, porque desde mi perspectiva, y algunos podrán estar de acuerdo o no, el estallido social no fue ni un estallido social ni izquierda ni derecha, fue un estallido social. Fue un momento en que la sociedad chilena, en su conjunto, sin tener muy claro por qué, como que mostró un hastío. Y estaremos probablemente de acuerdo, independiente de cuál sea nuestra postura política con Roberto, con Vinca, es que seguramente estaremos de acuerdo en que había una situación de gran inestabilidad, que efectivamente esos primeros días fueron muy complejos, que de hecho el presidente de la República tuvo que declarar estado de emergencia, que tuvimos toque de queda, que salieron los primeros días los militares a la calle, que hubo saqueos masivos, que hubo violencia, todo eso hubo. No me voy a entrar en las causas de eso, pero eso hubo. Fue tan intenso que la clase política veía, esa es mi interpretación como analista, que había dos opciones. O el presidente renunciaba, porque estaba de verdad la crisis muy fuerte, hubo incluso a los pocos días un cambio de gabinete, salió su principal asesor, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la cosa no se calmaba, que era o salía el presidente o la clase política en su conjunto, no todos, pero la gran mayoría. Había un helicóptero listo, ¿eh? Bueno, ¿perdón? Había un helicóptero preparado para la salida del expresidente. No me consta, pero no sería raro, digamos, que todas esas cosas hubieran pasado. Pero lo que quiero decir es que la clase política se reúne a las 4 semanas de esto y dice, parece que la crisis es tan grande que hay que entregar lo más grande que tiene un país, la Constitución. Ojo, que no es que la gente estuviera en la calle pidiendo un cambio de la Constitución. Lo que la gente en las primeras semanas había eran demandas súper distintas. De hecho, eso fue lo extraño y lo complejo de administrar del estallido social. Había gente diciendo fin al Sename, porque había una crisis, ¿se acuerda? Que sigue hasta el día de hoy con el tema de los niños. Alguna gente salía pidiendo, qué sé yo, no a los femicidios, a la sociedad patriarcal. Otros incluso salían diciendo no más TAG, el peaje de las autopistas urbanas. ¿Qué tiene que ver eso? Había una multiplicidad de cosas. Entonces lo que quiero decir es que era tan grande el tamaño del problema que dijimos cambiamos la Constitución. Ahora sí, déjame ir cerrando esta introducción, Luis, perdona que me extienda un poco, porque lo que yo creo y que creo que es la razón por la cual es compleja la discusión que dimos hace un año atrás con el anterior proceso y la que estamos dando ahora, es que pareciera ser que, si bien la clase política dijo, hagamos un acuerdo, un proceso para cambiar lo más grande que tiene un país, una Constitución, pareciera ser que en realidad el estallido social tenía que ver con una serie de elementos incluso contradictorios
y no con un deseo genuino, con un consenso genuino de la sociedad chilena de hacer un cambio constitucional que es un cambio acotado. Y por eso es que el gran fracaso del primer proceso, del cual Roberto fue protagonista, ¿cierto? Y me imagino que haber sido muy decepcionante para Roberto, que hizo una campaña, que fue electo, no me cabe ninguna duda, y haber entrado a una discusión en la Convención Constitucional, donde en realidad lo que él vio fue que cada sector que llegó quiso hacer sus propios cambios. Y había una inmensa mayoría, muy artificial, por una elección, que hizo que casi más de 3/4, casi 4/5, fuera de sectores, podríamos decir, más bien de izquierda, más alternativos y todo. Y eso no es real cuando uno mira establemente cómo más o menos se componen la sociedad chilena. Y entonces cada uno, en su propia desconfianza de seguramente nunca haber tenido la palabra, la voz, quiso meter su tema. Entonces fue una lista de supermercado infinita, sí, Darío, y eso generó una propuesta confusa que la gente rechazó. Vamos a seguir en este tema, ¿cierto? Sí, dame 30 segundos, solo para decir que lo que me parece que sucede ahora es algo similar, no con tanta estridencia, pero similar. Es decir, una nueva elección, un nuevo sector político que quedó muy sobrerepresentado y una nueva apuesta de decir que entre lo nuestro y que lo otro se quede afuera. Y esa me parece que es la razón por la cual ninguno de los dos procesos ha tenido la suficiente madurez para que Chile en su conjunto se convenza de cambiar la Constitución. Correcto. Gracias, Darío. Roberto, cuéntanos cuál es tu... Puedo estar más de acuerdo con lo que ha expresado Darío, y es un poco eso, o sea, quizás este mismo análisis debió haberse hecho previo a cualquier tipo de elección. Acá nosotros, los chilenos, nos hemos acostumbrado a olvidar muy rápido el pasado, incluso el pasado reciente. Acá el año 2019 tuvimos efectivamente primero una crisis social grave que terminó en un sistema que duró varios meses de violencia que nunca habíamos visto en este país. La clase política, los sectores políticos entregaron, como bien señala Darío, la Constitución, siendo que no era el motivo, o no era ni, me acuerdo yo salían unas estadísticas que era el último motivo porque la gente estaba en las calles, los que estaban reclamando y los que no estaban. Aislemos todos los escenarios de violencia y de delincuencia. La gente está reclamando por temas que podían haberse solucionado a través de una batería de proyectos de ley rápidamente. Teníamos un Congreso Nacional que estaba completamente rendido. La crisis social que se vivió en ese minuto era de tal magnitud que no había ningún poder del Estado que estuviese ajeno a lo que estaba pasando. Viene una elección constitucional en la cual el péndulo se mueve completamente hacia un sector de la izquierda, una izquierda, como sea, disfrazar un sector más extremo, que viene con un ímpetu de querer hacer una reforma estructural completa al país. Y ya no me voy a poner las caricaturas, pero desde el cambio de nombre hacia abajo, modificar completamente las estructuras de nombramiento del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Termina en septiembre con una propuesta rechazada. Esa propuesta da lugar a una nueva elección, como bien señaló Darío, que termina dándole, por un factor coyuntural como fue la seguridad, una mayoría al sector contrario. Estamos hablando de la gran mayoría y la gran responsabilidad que tuvo Republicanos en esta propuesta constitucional, que se fue modificando con el pasar del tiempo. O sea, la propuesta original, el proyecto que hubiese salido de no haber tenido ciertos factores de la derecha más democrática, aquella que ha sido constantemente ridiculizada por la misma derecha más extrema. Yo te digo, tengo todavía bastantes chats que me quedaron guardados, me los mandó el otro día un amigo para refrescarme. Se nos perdió. ¿Sí? ¿Roberto? Quienes tratamos de poner un poco de cordura, tratar de llegar a algunos acuerdos con la izquierda. Desembarcamos en este proyecto que se hicieron bastantes modificaciones y hoy en día, el 17 de septiembre, estamos enfrentados a un proyecto que particularmente espero que ponga fin a esta vorágine de modificaciones constitucionales que nos llevan 4 años como país estancado, y que cerremos este capítulo y empecemos a trabajar en los cambios que realmente la sociedad requiere. Que en todo este minuto, como bien dijo Darío, hemos regresado al punto 1. Nos dimos una vuelta de 4 o más años y la gente está cansada, la gente ha crecido el desprecio hacia los sectores políticos y tenemos que ver una salida, y quizás esto va a requerir un nuevo pacto. Si es que se llegara a votar en contra, vamos a requerir un nuevo pacto constitucional, de decir, señores, realmente cerremos
la discusión constitucional y validemos la Constitución reformada del año 2006. Bien, Roberto. Si no, esto va a ser eterno y no vamos a terminar nunca. Y ese es uno de los principales motivos que a mí me llama a votar a favor, porque esto es una propuesta mejorada de lo que es la actual Constitución. Vamos a ir un rato más referente a si cerramos el capítulo con una u otra opción. Vinca, ¿qué te parece a ti esta situación de volver nuevamente a la Constitución inicial, a la del año 80? O sea, yo creo la posibilidad. Sí, es que yo creo que la izquierda, no sé, ¿a quién cree que engaña con eso realmente? Porque todos sabemos lo que ocurrió durante el gobierno de Piñera, ¿verdad? El ataque a la institucionalidad en Chile, hubo una crisis política, social, económica, se encauzó en el acuerdo por la paz y la nueva Constitución que permitió reformar la Constitución para convocar este plebiscito donde el pueblo chileno se manifestó a favor de una nueva Constitución, ¿verdad? Después tuvimos el circo constitucional donde salió ese proyecto tan rechazado en forma tan contundente por la población, porque realmente no era representativo de la población. Y después tenemos este nuevo proceso, el cual también se hace una modificación constitucional para poder llevarlo a cabo, en el cual sí hay una gran diferencia con el primer proceso, que no lo tocaron ninguno de los otros dos panelistas, que el hecho de que en el Congreso se hizo un acuerdo por los 12 límites. Y eso fue un acuerdo democrático, transversal, medido con todas las fuerzas del Congreso, con todos los partidos y coaliciones políticas, de todos los sectores. Ese es el corazón de este proyecto constitucional que ahora quieren desconocer. Creo que eso es lo lamentable, porque realmente el chileno promedio ya no quiere más proceso constitucional. Los comunistas no se han aguantado, ¿verdad? Y han dicho, ellos quieren una asamblea constituyente, no sé qué pretenden, que terminemos siendo un país como Bolivia, no sé. Allá hacen asambleas constituyentes, acá en Chile nuestra historia democrática, republicana, jamás ha existido tal cosa. Entonces nosotros hemos llamado a votar a favor, principalmente porque todas esas situaciones que existían en el proceso anterior, por el cual nosotros pedimos que se rechazara y que la población adhirió, hoy sí están en esta Constitución. Tiene un núcleo de derechos sociales importante. Una Constitución no es una varita mágica. No soluciona la problemática o todas las problemáticas que existen en un país. Esto es una directriz, es un marco regulatorio para la legislación interna de Chile. Pero sí, yo considero que es un avance. Y es moderada, y es transversal, y es vanguardista en temas que en nuestra legislación nunca han existido, incluso más vanguardista que varias otras constituciones o cartas fundamentales de nuestro continente. Entonces creo que si la necesidad hoy día de la persona está en la seguridad, está en la salud, está en la educación, está en la vivienda, necesitamos un piso, ¿verdad? Una garantía de rango constitucional que permita que toda la institucionalidad del Estado y el sistema legislativo se ponga a disposición de esa garantía. Y por eso que eso sí está en esta Constitución, nosotros que pedimos que la gente vote a favor, porque sí va a significar un avance y sí va a permitir cerrar el proceso. Bien, vamos a la segunda consulta. Roberto primero, Darío después, Vinca. Estamos viviendo un tema crítico en cuanto a delincuencia. Escuchamos ya que se está haciendo habitual los asaltos, los robos, las muertes y otras cosas infinitas que no voy a nombrar, pero todos ya sabemos lo que está ocurriendo. Sabemos lo que está pasando también con los inmigrantes en este tipo de situación. Entonces Chile hoy día está en una crisis profunda de seguridad. El capítulo 7 de la propuesta constitucional habla de la seguridad pública. Habla referente a lo que debe hacer Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, hay artículos generales, ¿ya? De manera entonces que tenemos allí, no sé si bien o mal, ustedes lo dirán, pero hay un capítulo de seguridad. ¿Qué te parece, Roberto? ¿Esto ayuda, no ayuda o simplemente, como dicen algunos, es humo? No es algo que nos vaya a ayudar en lo que viene adelante, entendiendo que esto no se hace de la noche a la mañana. Bueno, primero que nada, Luis, se me olvidó saludar a la jefa, a la Vinca, que está ahí. No me había dicho que estaba la presidenta del partido. Yo soy un poco díscolo dentro del partido, tengo visiones un tanto, no voy a ser muy pragmática, pero mira, yo creo que al igual como critiqué la propuesta pasada que también hablaba del derecho a vivir en paz, las constituciones lo que hacen son programas de sociedad. Lo que genera la constitución o la propuesta constitucional que está acá es ciertos mandatos para la autoridad futura para poder
preocuparse de un tema que hoy en día pasó a primer lugar después de la crisis social 2019, que es la seguridad a nivel país. Segundo, se hace cargo del tema de la migración, que la actual Constitución no se hace cargo y que también es un tema que llegó para quedarse en Chile. Frente a esas razones, a mí me motivan, y como lo he dicho, para votar a favor de este texto constitucional, porque tiene capítulos que son necesarios para que Chile pueda volver a ordenarse. Uno de los grandes problemas que tenemos acá en la región de Coquimbo es cómo han saltado los índices de inseguridad. Saca la cuenta que hoy día nomás la estadística te habla de 44 homicidios violentos en esta región. Una región que con suerte tenía 2 episodios en el año. Pero ni la Constitución actual ni la propuesta constitucional van a solucionar nada si no hay una voluntad política real por parte del presidente de la República de poder llevar al Congreso las leyes que son necesarias para resguardar el orden público. Acá hay una cosa muy seria. Nosotros perdimos el respeto a la Constitución desde el 2019 en adelante, a la actual Constitución. Vimos que se empezaron a levantar estos cerrojos. Y la última reforma, que es la reforma que impulsó el senador Matías Walker con la senadora Rincón, permitieron rebajar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales a mayoría simple. Por lo tanto, si no hay una voluntad política y si no hay un seguro, toda la propuesta constitucional que tenemos hoy en... O sea, la actual Constitución es una Constitución demasiado vulnerable para lo que es el futuro del país y sobre todo que se pueden rápidamente, como lo hemos visto, meter algunas ideas bastante revolucionarias que se vieron en la fallida Convención Constitucional. Ya, Roberto, perfecto. Darío, ¿qué te parece las propuestas que tenemos en el capítulo 7 referente a seguridad pública? Es que en realidad suscribo lo que señala Roberto. No, lo que pasa es que, a ver, uno puede dar una discusión profunda o puede dar una discusión para la galería, ¿ya? Vinca, yo soy asesor comunicacional y trabajo con muchos políticos y todo. Entonces, claro, el asesor de Vinca le dice un par de frases rápidas. Oye, te corrijo, a mí nadie me pautea. Gracias. Bolivia, circo, ¿no? Está bien, pero si está bien, si no hay ningún problema. El punto es que como yo estoy en el ámbito más bien del análisis, yo casi, por supuesto, entregaré una opinión, pero más bien yo creo que lo que hay que esperar 10 días más, donde no hay una sola encuesta, y ustedes lo saben, ni una encuesta, ni interna, ni por fuera, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, ni de aquí, ni de allá, que diga que va a ganar a favor. ¿Por qué? No porque esto sea un mamarracho, un circo, no, porque no hay energía constituyente. Porque ya en el primer periodo nos dimos cuenta que no había energía constituyente y por lo tanto todos, izquierda y derecha, leímos mal el estallido social, leímos mal ese malestar. Sí, eso es una cosa dramática. Sí. Y eso vamos a tener que hacernos cargo en el próximo tiempo porque vivimos en una sociedad que está cada vez más degradada. Si los problemas de delincuencia, ustedes saben que no depende del presidente del turno. Por supuesto que hay énfasis y por supuesto que uno tiene legítimo derecho a decir, mira, este presidente no lo hace bien, yo tengo esta nueva propuesta y esto lo haría mejor. Pero sabemos que los problemas de delincuencia llegaron para quedarse porque vivimos en una sociedad muy compleja. Yo, fíjate, perdonen que me salga un poco el tema, pero yo trabajo mucho en temas de seguridad. La otra vez me preguntaron cuál sería para mí la imagen más nítida de la situación de inseguridad que vive nuestro país y de descomposición social. ¿Y sabes qué dije yo? El aula de clases. ¿Ah? Hoy en día, graves problemas los tenemos en la... Fíjate, ¿qué eran? ¿Cómo veíamos la sociedad chilena, nuestros profesores y profesoras hace 30, 50, 70 años atrás? ¿Y cómo están ahora? Profesores que están en muchos casos súper agobiados, súper acorralados, porque no hay respeto, porque llegan los apoderados y ya no ven, muchas veces, todavía algunos, pero muchos no ven a los profesores y profesoras como figuras de autoridad, que tenían cierta autoridad delegada para sus hijos, sino que los ven como clientes, y les apoderados y apoderadas que van a echarle la foca a los profesores respecto. Entonces, eso me parece que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por supuesto que el capítulo de seguridad puede ser un avance en esto y aquello, pero los problemas son mucho más complejos que solamente una propuesta o que una elección. Roberto, tú querías ir. No, Darío, otro tema, es que para que averigüe don Luis, dicen que acaba de fallecer el exalcalde Pedro Velázquez y es diputado. No sé si será verdad, me acaban de informar. Lo estoy viendo. ¿Está confirmado? Sí, estaba confirmado, él estaba enfermo, se lo estaba quejando un cáncer y había viajado a la región metropolitana a tratarse y falleció. Su familia lo confirmó en la jornada de esta mañana. Bueno, lamentamos la información de un alcalde de muchos años en Coquimbo y diputado también de Chile.
Darío, yo comparto contigo el tema del aula, pero quiero hacerte una observación en ello. Recuerda que esto partió cuando los profesores estaban empoderados, todo, pero esto no nació en el estallido, esto nació de antes. Cuando viene, eso te ¿cierto? digo, Cuando claro. viene el tema, Sí, ¿cierto? sí. Claro, cuando viene el tema O sea, esto de que el lucro y toda esa situación, ya los profesores no fueron vistos iguales y los colegios particulares subvencionados no fueron vistos tampoco como un apoyo, sino que como un nido de plata, poco menos. Sí, mira, básicamente para volver a la discusión constitucional, lo que quiero decir es que cuando uno analiza los fenómenos sociales, hoy en día son complejos, los fenómenos contemporáneos, no es Chile, es el mundo. Por supuesto hay ciertas particularidades, por supuesto la suma del estallido social, de la pandemia y de la crisis económica posterior y de la inmigración desatada, por supuesto que ha generado un problema, pero las cosas no se solucionan mágicamente. Es decir, ¿ustedes creen que con un cambio de constitución, entonces se regula la inmigración, pero si la gente entra ilegalmente? Entonces cuando uno dice, no, es que con este cambio normativo vamos, pero si eso no es así, si es así, los países que les va mejor económicamente tienen olas de inmigración permanentemente. Los Estados Unidos han puesto hasta un muro, o sea, por eso llegó a la presidencia Donald Trump y paró la inmigración después de su mandato. No, no es así. El alcalde Rodolfo Carter a principios de año nos anunció que iba a hacer una medida y empezó a derribar casas narco, que puede ser una acción que a mí me parece interesante en la medida que sea parte de una cosa un poquito más profunda, más complejo. Entonces con esto vamos a detener. Y ahora, 6 meses después, decreta estado de emergencia comunal, bueno, que no existe legalmente, pero lo decreta. Es decir, no hay iniciativas particulares. Entonces lo que yo creo es que la discusión constitucional, yo estoy de acuerdo con lo primero que dijo Roberto. Creo que la gente tiene que informarse. Ojalá la gente vaya informada a votar, aunque puede que eso no se dé tanto porque no hay mucha energía para informarse. Pero lo que no podemos hacer, quienes tenemos un rol en la política o en la comunicación, es que pensando en el Reels de TikTok, en esa cosa que yo después saco ese pedacito que me salió tan bien y lo pongo en mis redes sociales, que solo por sacar esa cuña 30 segundos degrademos la discusión de fenómenos muy complejos que hay en Chile y que superan por mucho lo que pueda estar en el texto de una constitución. Termino diciendo lo siguiente, estimado Luis. La pregunta que yo me hago es, hoy en día, en estas sociedades actuales, ¿cuánto importan las constituciones? ¿Cuánta vida se hace más allá de lo legal, de la norma? Hay un tema que es mucho más complejo y que tiene que ver con el vínculo social, con la capacidad de reconocernos y de respetarnos. Eso que era obvio hace 50, 70 años atrás, así se formaron las sociedades, y que hoy en día está cada vez más fragmentado. Eso más bien quería plantear, más que una crítica específica a los avances o no que pueda hacer un texto constitucional. Perfecto. Roberto, sí. Mira, acá hay un tema que lo tocó Darío. La actual constitución no regula el tema de la migración. Y sin embargo, la constitución de los 4 generales, la constitución de Ricardo Lagos, es usada cada vez que se requiera hacer un proceso de expulsión a través del recurso amparo. Entonces, por lo tanto, la propuesta constitucional soluciona un problema que hoy en día está vigente en la sociedad. La constitución de 1980 fue mirada para el año 1980, un país pobre, un país en los cuales los niños sufrían desnutrición. La propuesta constitucional mira un país en el cual el día de hoy los niños sufren de obesidad. Por lo tanto, no podemos juzgar ni decir que una receta que funcionó hace 30 años va a seguir funcionando hacia el futuro. Sobre todo, que para los sectores políticos, y aquí yo creo que Darío puede concordar conmigo, han utilizado la constitución de 1980 reformada como el caballito de batalla para todas las grandes discusiones políticas. Es verdad. La derecha la defendía a rajatabla, y la izquierda lo que decía era que era la causante de todos los males de la sociedad. Correcto. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad de cerrar este ciclo y cerrarlo de buena manera. Gracias, Roberto. Ahora, que a la propuesta constitucional hay que hacerle cambio. Pero es lo que nos tenemos. A mí tampoco me gustaba este proceso. Yo me acuerdo muy bien el día que se llega al acuerdo por la paz, y fue muy crítico con Diego Chalper, que no tenían atribuciones para llegar a ningún tipo de acuerdo. Acá esto se cerró la discusión cuando se rechazó el plebiscito constitucional, y lo que había que hacer era empezar a hacer reformas vía Congreso. Bueno, ahí hay mea culpa, ¿cierto?, de Renovación Nacional, de muchos partidos, porque se cerraba el proceso, ¿cierto? No se cerró. Vinca, por favor. Sí, que decía que ese acuerdo fue firmado. Esto fue una cuestión política. Acá los partidos de izquierda y derecha se pusieron de acuerdo, abrieron un proceso inconsulto, claro, y nos metieron en este baile. Ahora, ¿qué es lo más grave?
es que para poder hacer sabroso este caldo, esta cocina, se colocó un ingrediente que era requerido por todos, bajar los quórums. Se bajan los quórums de reforma y se bajan a mayoría siempre las leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, el Congreso es más fuerte para producir reforma. Porque el Congreso nunca quiso ser responsable de modificar la Constitución, no quisieron pagar el costo político. Y buscaron a los señores, de los que me incluyo, la primera camada y la segunda camada para que levantaran la mano por ello. Y donde se les salió fue que los partidos políticos no tuvieron el control de las personas que mandaron por lo menos en el primer proceso. Exacto. ¿Vinca? Sí, yo estoy de acuerdo en algunos aspectos. Creo que igual el proceso terminaba, conforme lo decía el artículo 142 de la Constitución, con el rechazo. Si se rechazaba el proyecto constitucional, regía la Constitución actual. Entonces tú ves en la paradoja hoy día de que los que siempre usaron de caballito de batalla, ¿verdad?, el texto de la Constitución del 80, reformada el 2005 por Lago, ahora usan la misma excusa para pedir que se vote en contra. De hecho, yo creo que le pasa a la persona común y corriente que ve la franja del en contra y tú no entiendes nada. De hecho, hasta usan los colores que tradicionalmente hemos usado los partidos de derecha para hacer nuestras campañas, que son los colores patrios, blanco, azul y rojo. Yo estuve en una jornada de volanteo todo el fin de semana pasado en La Serena y me encontré con los brigadistas de la campaña en contra y me entregan un volante blanco, azul y rojo, ¿verdad?, que era un cúmulo de mentiras. O sea, a mí hay gente que me ha preguntado si es verdad que les van a quitar su jubilación si ganan a favor. Que si es verdad que van a liberar a los narcotraficantes si ganan a favor. O sea, son mentiras que no resisten absolutamente ni un análisis, pero aquí parece que la consigna es el miente, miente que algo queda, porque la campaña, la franja en contra realmente es una cosa que no admite análisis y está perjudicando la información que uno busca entregar en forma responsable a las personas, porque creo que fue Darío que dijo que faltaba información sobre esta Constitución. Claramente, porque no es la propuesta que respalda el gobierno. El año pasado, 900.000 ejemplares de la Constitución, 900.000, o sea, la cantidad de recursos, tenía seremi, alcalde, ministro, todo el mundo haciendo campaña. Y ahora imprimieron 40.000, aquí en la región de Coquimbo llegaron alrededor de 3.000. De hecho, yo esta la pude obtener porque soy dirigente social y dirigente de un partido político y la pude retirar. Pero oye, no están entregando por toda la región, aquí en la provincia no han llegado. Entonces, ahora tú no ves el gobierno respaldando, ¿verdad?, la información de un texto que se debe votar ahora en el plebiscito. Entonces yo creo que el principal problema es la desinformación que se ha levantado en contra de este proceso. Yo le digo a las personas, si usted quiere cerrar esto y que nos enfoquemos como país en las cosas importantes y si para usted los derechos sociales son relevantes, entonces la invitación es a votar a favor. Pero creo que el gran problema con este proceso fue que muy corto, muy rápido y al tiro vamos votando. Y eso va en contra, ¿verdad?, del derecho ciudadano a elegir, porque para tú elegir necesitas tener la información disponible. Si tú no sabes qué estás votando, puedes ser presa de la mentira y la especulación. Hay un tema, ¿cierto?, a propósito de bastante información y desinformación, porque en realidad uno ya no sabe qué pensar, escucha una situación, escucha otra y está complicado. Como decía Darío, ¿cierto?, las encuestas no pueden dar de ganador a uno a otro porque también hay mucha gente que no ha opinado, que es la gente que está indecisa y que son millones y millones de personas que pueden perfectamente para uno o un sector, para otro, ¿cierto?, dar vuelta a esa balanza. Pero hay un tema que dice, quitarán los recursos a las comunas que tienen menos y se lo van a entregar, ¿cierto?, a los que tienen más dinero. Me refiero a las contribuciones. Siempre se saca el tema de Las Condes, Vitacura, La Reina, ¿cierto? Ese tema hablando de las contribuciones. Como que ellos van a ser los privilegiados, pero nos olvidamos de todas las comunas de Chile también. ¿Qué piensa Roberto de esto de las contribuciones, que es un tema que ha dado mucho que hablar, porque se dice que va a favorecer a los que tienen un inmueble mucho más de mayor valor que uno que tiene un menor valor y que a la vez las municipalidades se van a quedar sin ese aporte? Bueno, vuelvo al tema que te decía, que afortunadamente hay partidos que lograron poner coherencia, entre eso está Renovación Nacional, porque acá se buscó quizás con muy buenas intenciones solucionar un problema concreto que vive en ciertas comunas de Santiago. Ejemplo, muchos abuelitos, adultos mayores que adquirieron su vivienda de la antigua Corby y que hoy en día tienen departamentos de las Torres Carlos Antunes, las Torres Apoquindo, las Torres Tomás Moro, lugares de alta plusvalía, con jubilaciones que lamentablemente
no hemos entrado como país a la discusión dura, que siguen siendo jubilaciones miserables, son funcionarios públicos que los abuelos tienen que optar entre pagar las contribuciones o alimentarse. Y se les va generando deudas tremendas de contribuciones. Se trató de buscar ese remedio, pero la salida original era mala, porque hablaba de todas las contribuciones, de todo tipo de contribución de la primera vivienda de la familia. Se logró subsanar y es solamente, va a depender ahora hay que hacer el análisis de la ley respecto del patrimonio que tenga la familia. Por lo tanto, las familias de alto ingreso van a quedar por ley excluidas, pero es una discusión que tiene que hacer el Congreso Nacional. Y para las comunas que viven de las contribuciones que van a percibir menos, existe una norma transitoria que establece que el Estado tiene que hacerse cargo e igualar los recursos. ¿Cuál es el tema? Que vamos a depender del Congreso Nacional, pero que se está solucionando un problema real del país que no fue abordado, que no es abordado por la actual Constitución y que la gente lo está viviendo. Esta propuesta constitucional sí da solución a ello. Darío, tema de las contribuciones. Tema chico porque lo que pasa es que hay una discusión que no se aborda mucho en Chile, que tiene que ver con, y eso es parte del, no me gusta utilizar el concepto de infantilismo porque pudiera parecer como una negación, pero en realidad en esta discusión más madura uno esperaría que hubiera una discusión de mayor altura. ¿Por qué lo digo? A nivel de todos los ciudadanos, a que no solamente la clase política, aquí yo también interpelo a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en una fantasía que algunos de repente como que en momentos de elecciones nos dicen, y es suponer que en realidad, no sé, uno puede pretender una acción más decidida del Estado en materia de seguridad, pero a la vez uno puede pensar en que en realidad tienen que bajar los impuestos. Entonces, hay que ir viendo, o sea, estas son discusiones técnicas y que tienen que ver. La ciudadanía quiere que tales cosas sucedan, por tanto se requiere una mayor carga impositiva. Y uno siempre busca, o al menos me parece que es lo más saludable, impuestos que no sean regresivos, es decir, impuestos que sean capaces de afectar a quienes más ganan, por las razones que sea, y con eso subsidiar a quienes ganan menos. Hay algunos, como el próximo futuro presidente de Argentina, Javier Milei, que le parece eso injusto, y me parece al menos muy honesto él porque lo dice tal cual. Entonces uno puede optar, pero lo que uno no puede hacer es decir, no, si esto va en función de la clase media y buscar casos aquí aislados, no sé qué, cuando en realidad, por ejemplo, el tema de las contribuciones, es indudable que si bien puede haber ciertos casos, un poco lo que señalaba Roberto, que es cierto, hay casos de eso, entonces habrá que buscar, pero no puede ser que uno no pague contribuciones a primera vivienda cuando hay ciertas viviendas y hay cierta gente que tiene propiedades y que tiene ingresos altísimos. Entonces, eso me parece que son medidas que además, cuando están en rango constitucional, como que se pierde el sentido, porque eso debieran ser materia de ley. Entonces, yo creo que ahí hay ciertos como deseos, ciertas señales que se buscaron instalar en esta Constitución, que hace que el proyecto constitucional sea muy débil. De hecho, tendrán que reconocer ustedes que ya hay algunos errores de formales, chiquititos, como se hizo apuradito, que dicen, mira, aquí esto tiene que ver con el artículo transitorio y el artículo transitorio no explica, por lo tanto va a haber como mínimo 3 o 4 cosas que en caso de ganar al favor, tiene que inmediatamente verla al Parlamento para corregirla. Entonces, lo que a mí me parece, como una reflexión un poco como cierre este tema, es que la utopía, uno puede tener la legítima expectativa de que eso suceda. Yo tengo la sensación de que en realidad el tema queda mucho más abierto si llegara a triunfar al favor, cosa que descarto completamente, insisto en el tema de las encuestas. Hace un año atrás todas las encuestas daban ganador al rechazo, no es que unas pocas, no, alguien trataba de engrupir, no sé qué, pero no, y ahora es lo inverso, por lo tanto es bien claro que esto no va a flotar, si es medio evidente, pero bueno, faltan 10 días más y lo veremos en las elecciones, no hay problema, lo discutiremos al día siguiente, pero lo que quiero decir es que ojalá pudiera ver como las películas de Marvel los multiversos, porque me gustaría ver qué pasa si gana el en contra y ver una realidad alterna que gana el a favor. Lo que yo creo, lo digo sinceramente, sin ningún ánimo de traer agua a mi molino, no me interesa, no estoy en ese mundo, estoy en el análisis, y me parece que si gana el en contra, efectivamente de manera bien triste, hay que decirlo, pero el tema ya no tiene ni una energía, ya es un muerto que lo están tratando de mantener así vivo, que respire, y por lo tanto nadie va a hablar de ningún proceso constitucional y seguramente lo que se va a abrir es un periodo más adelante, de ciertas reformas en el Congreso, pero nadie quiere un proceso constitucional ni nada semejante. Y si gana a favor, claro, vamos a tener un nuevo texto constitucional que va a implicar, lo decía Roberto, hacerle ajustes importantes en el Parlamento,
Y seguramente ahí sí van a haber sectores sociales que, como es una constitución demasiado cercana a la mayoría democrática y legítima, pero circunstancial del Partido Republicano, ni siquiera de la derecha en conjunto, del Partido Republicano, que logró colocar ciertas cosas ahí que seguramente, si es cosa de ver los últimos, no los últimos 2, 3 años, los últimos 10, 20 años, 30 años de historia del país, va a haber ciertas cosas que van a tener gente en la calle movilizándose para exigir cambios constitucionales respecto a cosas que están en este proyecto constitucional. Por lo tanto, mi sensación es que con el triunfo a favor, claro, tenemos nuevo texto, pero muy por lejos se acaba la discusión constitucional. Yo creo que, por el contrario, puede que agarre mayor vigor y mayor fuerza. Esa es mi interpretación y, por supuesto, respeto la de ustedes, sin ninguna duda. Perfecto. Roberto, antes de pasar a Vinca. Sí, pero en resumen, la norma de que la exención de contribuciones va a afectar, o sea, va a favorecer a los altos patrimonios completamente falsa, porque ya lo hemos visto, hay argumentos de texto que demuestran que esto va a tener que dictarse una ley que no es así. Entonces, no es por Darío, pero las discusiones que lamentablemente se han llevado en los distintos debates de la capital no están abordando más allá de la profundidad que tienen las normas. Yo creo que acá deberíamos tener, vuelvo a decir, un gran acuerdo de decir, bueno, acá hay errores, pero esto es una constitución o es una propuesta que da cierta estabilidad. Y quizás el gran error de la izquierda fue haberse restado el debate en el minuto que estaba abierto el proceso de discusión. Más allá de que también puedo reconocer que existe un error grave del Partido Republicano de haber querido atropellar a un sector. Acá, si hubiésemos construido una constitución de acuerdos, podríamos tener un gran texto realmente. Bueno, el pasado no podemos cambiarlo. Que se cometió en la convención pasada. Cierto, Roberto, el pasado no podemos cambiarlo, Roberto. Por eso yo voto a favor para cerrar el capítulo constitucional de buena manera. Claro, pero el pasado no podemos borrarlo, ¿cierto? Estamos nuevamente en esta propuesta, estamos con estos temas, ¿cierto? Vinca, el tema de contribuciones para cerrar el tema y abrir otro, ¿cierto? Que también quiero yo plantearlo, que es el tema de los derechos alcanzados por las mujeres, para que nos pasemos 10 minutos, 12 minutos en eso. Vinca. Sí, bueno, yo creo que no parte de inmediato con el otro tema tú misma. Bueno, yo creo que no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Esto que plantean los que están en contra de que se les van a quitar recursos a las comunas más pequeñas para entregárselo a las de mayores recursos o más grandes. Eso no tiene ninguna lógica, no resiste análisis, es un absurdo. Yo creo que es meter cuco derechamente, ¿verdad? Confundir a la población y meterle susto con algo que hoy día, por ejemplo, las comunas que menos recaudan, las comunas más humildes en recursos, porque tienen una cantidad de inmuebles que la mayoría están exentas del pago de contribuciones, porque son viviendas sociales, porque son viviendas de bajo avalúo fiscal, ¿verdad? Sabemos que hay una tasación que se hizo impuesto interno que alrededor de 38 millones, 40 millones de pesos hacia arriba están afectadas y claramente las viviendas sociales no están afectadas al pago de impuestos. Entonces, desde esa perspectiva, este texto no vulnera eso, ni tampoco lo pone en riesgo. El Fondo Común Municipal se integra mayoritariamente por los aportes de las comunas que mayor recaudación logran, ¿verdad? Las comunas más pudientes de nuestro país, y después se divide o reparte a prorrata hacia las comunas que tienen menor ingreso, que son las que perciben más. Pero que va a recaudar menos, pues, Vinca. No te interrumpí, Darío, gracias. Para recaudar menos justamente por las casas. No te interrumpí, Darío, si no es debate, estamos opinando. Y sí, te digo, no pone en riesgo, porque solamente se trata, la norma dice de la primera vivienda. Bueno, como dijo Roberto, esto hay que desarrollarlo en una ley, pero se trata de la primera vivienda. Si yo vivo en mi casa y ese es mi primer inmueble, esa es mi residencia principal de la familia, y ese inmueble tiene un avalúo y según esto podría estar exento, entonces todos otros inmuebles que yo tenga sí van a estar afecto a pago. Yo creo que lo que no se ha hecho, para poder explicar bien esto, es una catastro, por ejemplo, de cuáles serían esos inmuebles que no pagarían, ¿verdad? Porque se está puro especulando de que vamos a perder plata y como que se van a perder ingresos, y eso no es así. De hecho, como decía Roberto, ya existe un beneficio para los adultos mayores que están exentos de contribuciones, y ahí nadie salió a decir, hoy vamos a perder plata porque la población adulta mayor en nuestro país, ¿qué es? Es la mayoría. Darío, ¿tú querías opinar? No, con eso. Déjame decir un minutito, Luis, para poder... es que señala, vamos a un ejemplo concreto. La comuna pero cortito, más pobre, Roberto, cortito. ¿Me escucha? La comuna más pobre de la región de Coquimbo es Liguera, en el cual el 100% de sus casas están exentas de pago de contribución o impuesto territorial. La mayor recaudación de esa comuna
viene del pago de patentes mineras. Esa es la forma en que el alcalde de La Higuera logra armar su presupuesto comunal con un presupuesto muy pequeño. Entonces, realmente, el pagar más o pagar menos contribuciones al ser la primera vivienda no va a alterar fuertemente el erario fiscal municipal. Entonces, eso es importante. Además que existe una ley compensatoria. A lo más nos van a subir los impuestos al resto de los cristianos. Bien. Roberto, pero no vamos a solucionar un problema que existe hoy en día en la sociedad y quizás no afecta a la región de Coquimbo, pero sí a otras comunas. Exacto. Darío, ¿tú querías opinar también? Sí, no, solo sobre eso, mira, no vamos a tener el tiempo, pero que lo averigüe la gente en su casa. Justamente el caso de La Higuera que tú señalas, Roberto, claro, La Higuera no deja de recibir, nadie deja de pagar por la primera vivienda porque nadie paga, están todos exentos. Pero el Fondo Común Municipal, que es este fondo solidario para las 345 comunas del país, va a disminuir porque efectivamente gente que tiene viviendas de 300, 400 millones de pesos, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, no sé, donde sea, Antofagasta, deja de pagar y por lo tanto disminuye y por lo tanto lo que recibe, al menos por ese concepto, en La Higuera, en el caso que tú dabas, disminuye. Pero, ok, habrá que mirarlo y tal como decía Vinca, fíjate, eso es importante, decía, eso será materia de ley. Y eso yo creo que es bien importante lo que tú dices, responsable, porque efectivamente cualquier constitución que se aprobara, en este caso esta, si se votara a favor y ganara a favor y se implementara, hay muchas cosas que son materias de ley. Esa es la razón por algunos sectores, yo no estoy de acuerdo con ello, pero por ejemplo como Rojo Edwards, otros sectores que están en la derecha, que se salieron de republicanos, no quieren que gane a favor porque saben que efectivamente el proceso se cierra más con el en contra que con el a favor. Quiero ser súper claro en eso. Pero a mí no me parece malo, pero para que lo tengamos claro, si gana el a favor, el proceso de implementación de una nueva constitución va a implicar que vamos a estar los próximos años en procesos normales, legislativos, pero donde seguramente va a haber harta discusión. Digo, para que la discusión no sea blanco y negro, de que una cosa lo cierra y que otra cosa lo abre. En realidad, en las sociedades del mundo y en Chile también, nunca nada se cierra y se abre por completo y cada día tiene su afán y seguiremos discutiendo adelante con esta constitución o con esta otra nueva constitución los problemas que nos agobian a los chilenos día a día. Darío, ¿no será también el caso de Rojo Edwards y de muchos, a lo mejor, de partidos pequeños, del 1%, ¿cierto? Todo, que votan en contra justamente para no desaparecer como partidos políticos? No, yo tengo la sensación que en el caso de Rojo Edwards él tiene una pelea grande con José Antonio Cast hace tiempo, está yo creo un poquito entusiasmado con lo de Milei, por eso quiso formar ahora un partido que se llama Libertarios, como son las modas. Y yo creo que eso es parte de lo peor de la política y vas a encontrar de lo peor de la política en la izquierda, en el centro de la derecha, en eso no nos perdamos. Yo creo que más bien es un cálculo súper oportunista nomás del sentido de hacer una diferencia, pero ojo, lo hace también, yo insisto en esto, no se enojen conmigo y tienen derecho a creer lo que quieran, pero las encuestas, todas las encuestas de izquierda, centro, derecha, ya demuestran que no hay posibilidad práctica de que gane el a favor, y está bien, cada uno tendrá que votar convencidamente. Si alguien nos está escuchando y quiere votar a favor, vote a favor convencidamente, pero la conversación vamos a tener que hacerla el día siguiente, el 18 de diciembre, para ver cómo sigue este país. Exactamente, perdón Roberto, exactamente, el 18 de diciembre, pero también hemos visto... O gane la izquierda o gane el en contra, van a ganar con votos de la derecha. Sí. Porque acá, si gana el en contra, va a ser la misma derecha quien le va a dar el voto a los sectores de izquierda. Estoy de acuerdo. De hecho, Roberto, de hecho, respecto a eso, fíjate, yo que soy un tipo medio raro, yo soy de izquierda, pero no me gusta andar defendiendo la izquierda, quiero que la gente se forme su opinión. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y por eso creo que han cometido un error. Yo estuve anteayer en Sin Filtro, que me invitaron de nuevo, yo les decía, está ahí el senador Felipe Castro, les decía, ustedes han cometido un error, porque han dicho tanto, han tratado de hacer esto un plebiscito del gobierno, entonces diciéndole no, el en contra es lo que estaría feliz a Boric, todo, que después el 18 van a empezar a decir lo que tú estás diciendo que es real, que efectivamente si gana el contra, no es que el plebiscito lo ganó el gobierno, no, este proceso, si gana el en contra, no gana nadie. No gana nadie. Lo que sí creo es que si gana a favor, solo gana José Antonio Cast. Y eso me parece peligroso porque es una mayoría legítima, democrática, pero esencial para pensar en los cambios futuros de Chile. Bien, nos quedan 5 minutos. Ya no alcanzamos a hacer la otra pregunta referente a los derechos de las mujeres, ¿cierto? Que es más largo. Pero quiero hacer una pregunta, Vinca, y partir por ti para ir cerrando. ¿Con cuál opción crees tú que se cierre este proceso? Porque como decía Darío, decía Roberto, todo, ya estamos cansados de este proceso, estamos cansados de esta polaridad que hay, de esto blanco-negro, de tratarnos tan mal dentro de Chile. Yo creo que necesitamos ya empezar a unirnos y empezar a luchar en conjunto por las prioridades de Chile hoy. ¿Cuál crees tú que realmente se cierre el proceso y cómo se cierra?
O sea, yo creo que 100%, la única forma de cerrar este proceso es votando a favor. ¿Por qué? Ya el Partido Comunista lo dijo, o sea, aquí nosotros no tuvimos una ilusión óptica o acústica respecto a lo que ha planteado el Partido Comunista, que es que ellos quieren levantar otra opción constitucional. Han hablado de asamblea constituyente, o sea, hoy día es el Partido Comunista, mañana Frente Amplio, y se le van a ir sumando. Pero eso no es cierto, Darío, eso no es déjame opinable. terminar la idea, Perdona, gracias, por eso no favor. es Después te lo opinable. doy, Darío, No, después te doy... Yo no después lo te doy hay cosas que son los opinables escucho, porque usted piden tú puedes decir incluso que el Partido réplica, ¿verdad? Comunista Hablan entre quiere los dos hacer nomás, eso, ya pues. pero no ha dicho ya, eso. pues, respete, Darío, gracias. de ahí te doy el pase. Déjame un minuto, te doy el pase. Como decía, hoy día es el Partido Comunista, mañana va a ser junto al Frente Amplio, socialismo, etcétera, para allá, y van a tratar de meter ahí un nuevo proceso, quizás no ahora, porque ahora la tendencia es más hacia la derecha. Van a esperar la oportunidad, pero que no los engañen. La única forma de cerrar el proceso es votando a favor. Eso impide que se vuelva a generar un proceso constituyente en el corto o mediano plazo. Si Chile necesita estabilidad, aquí no se va a estar cambiando la Constitución cada 10 años, llevamos 4 años. 4 años en este proceso. Perfecto, A favor Darío. y se cierra. Perfecto. Darío, se cierra el proceso con el en contra, con el favor. ¿Qué decías tú que no era cierto de Vinca? Es que no es cierto. O sea, porque en el fondo hay cosas que son interpretables. O sea, me Uno interrumpe y podría aparte me decir- trata mentirosa. uno- Gracias. Sí. O sea, si Me tú encantó. dices que el Partido Comunista, si tú dices que el Partido Comunista ha dicho que quiere iniciar un cierto proceso, ni siquiera te pedí una declaración oficial del Partido Comunista. Dime un dirigente del Partido Comunista que lo haya dicho en estos últimos meses. Uno. ¿Lautaro Carmona? Barraza, hoy No, anda, no es anda eso. un Marta anda un Barraza, video de Marta Artés, Barraza. anda un video de Artés dando vuelta en una reunión del Artés Consejo no es del Partido Comunista. Comunista. Él no es comunista. Ah, perdón, no es Artés, ¿cómo Ya, se pero es llama? que, venga, fue es el que, nombre. perdona, disculpa, Pero, pero yo oye, quiero una pedir, asamblea tú del eres Partido presidenta Comunista regional. diciendo Yo se lo puedo, eso. no, pero ¿Cómo le por pasó a favor, Darío? no me interrumpa. Darío. Yo te quiero, ahí esas son las cosas que son inaceptables, porque después lo que tú dices queda la sensación. Tú eres presidente regional de un partido, es un cargo súper importante. El señor Eduardo Ortiz no es militante del partido, del Partido Comunista, es militante de un partido que se llama Partido Comunista Acción Proletaria, que es una cosa completamente distinta, que odia profundamente al Partido Comunista y que no tiene nada que ver, que no ha sido parte, pero sí es cosa de mirar. Entonces, cuando tú dices eso, yo tengo la duda si estás confundida o en realidad tú quieres confundir a la gente. Y eso a mí me parece preocupante, porque en El esta Partido conversación Comunista que ha sido quiere muy confundir a la agradable, gente, no yo. porque en esta conversación que ha sido muy agradable, creo que todos, Luis, Roberto y yo, hemos hablado permanentemente justamente en ese espacio, en ese espíritu que es relevante para el Chile del futuro, que es tener diferencias, pero buscar esa pequeña verdad, ese acuerdo que podemos encontrar en el otro. Eso me parece, gane a favor o gane en contra, me tiene sin cuidado, creo que es lo que necesitamos a los próximos tiempos. Y para eso uno no tiene que, si uno se confunde, pide las disculpas. Pero a veces uno sí tiene la información y quiere que otros se confundan. Y eso me parece feo, sinceramente. Darío, una consulta. ¿Tú fehacientemente crees que con el en contra, a pesar de personeros que han dicho, como Jadu y otros han dicho, ¿cierto?, que van a buscar otra instancia, ¿tú crees realmente que se va a cerrar el proceso por lo menos unos años que nos dejen dedicarnos a las prioridades? Es que hay una mayoría inmensa en el país, hay una energía. Si este segundo proceso, ya lo dijo Roberto, si este segundo proceso estuvo de más, y ahí hubo un error, uno puede entender en la clase política en su conjunto, de izquierda, de centro y de derecha, del gobierno, decir, chuta, cómo fracasó, cómo salimos de esto, y cuando no había nada de energía, eso ya se vio el 4 de septiembre del año pasado, vamos de nuevo a esto, por lo tanto ahora sí que ya no se va a equivocar nadie. Ahora, ojo, por supuesto que hay cosas profundas en Chile, problemas acuciantes que tienen múltiples dimensiones, sociales, culturales y también institucionales, y eso va a implicar, como cualquier país moderno, que tendrá que cada generación, cada ciclo político ir viendo qué cambios quiere hacer en el futuro. Si eso implica en algún minuto alguna reforma constitucional, sí. Si en algún minuto Chile decide cambiar su constitución, ahora, sinceramente, tuvieron que pasar 30 años para este proceso. Me da la sensación de que no me imagino que en los próximos, no sé, 5 o 10 años nadie salga a decirlo, y el que lo salga a decir seguramente se presentará a las elecciones y sacará un 1%, que los problemas de Chile se cambian cambiando la Constitución. Y eso, sin duda, que ese periodo se cambió, cosa que es bastante lamentable para quienes pensamos que era importante ese cambio. Pero bueno, ahí están los hechos, y contra los hechos uno no puede rebatir, salvo que quiera morir con las botas puestas y sencillamente perder interlocución con la ciudadanía. Correcto. Roberto, ¿cómo se cierra este proceso? Bueno, este proceso se cierra, a mi modo de ver, solamente votando a favor de esta propuesta constitucional. ¿Por qué? Porque es una propuesta que moderniza el país, moderniza la actual constitución, en el cual las mujeres
van a seguir manteniendo sus derechos. Dejemos de lado la mentira que se acaba el aborto por 3 causales, porque lo que usted está votando, tanto a favor o en contra, es exactamente la norma, se protege la vida que está por nacer, en la cual los padres con esta propuesta constitucional van a seguir manteniendo el derecho preferente para educar a sus hijos. Una propuesta constitucional que se hace cargo de temas como la migración, una propuesta constitucional que finalmente termina cerrando el proceso de cambios a la Constitución que nos ha llevado en estos 4 años a acelerar cuando Chile crece 0%, y vamos a poder empezar a trabajar realmente en los problemas que originaron los malestares el año 2019. Lo más importante de todo, si usted va a votar en contra porque es una persona de derecha y quiere mantener la actual Constitución, lamento informarle que la Constitución vigente no es la Constitución que usted conoció, es una Constitución que se rebajaron los quórum, una Constitución que es muy vulnerable, por lo tanto es una Constitución que no le da seguridad ni a los chilenos ni a quienes quieran venir a invertir y hacer grande este país. Por eso, vote a favor. Perfecto. Para despedirnos, Roberto, partimos contigo. 1 minuto de despedida, Darío Vinca. Bueno, yo agradecerte a ti, a Darío, a Vinca, dar el pésame a la familia Velázquez por la pérdida de Pedro Velázquez. La región más allá de nuestras diferencias políticas, se ha ido un político que le levantó la imagen al puerto de Coquimbo, y creo que un poco lo que necesitamos es volver a tener el diálogo político en el cual podamos respetarnos más allá de nuestras diferencias y realmente tener en el futuro un parlamento que se haga realmente cargo de los problemas sociales y las urgencias para los cuales cada 4 años andan pidiendo el voto. Y eso es lo que nos hace falta. Si el Parlamento de Chile se hubiese hecho cargo de la emergencia social en su minuto, la discusión constitucional que se inició el año 2019 hoy en día estaría de más. Así que a informarse y que sea lo mejor para nuestro país. Muchas gracias, Roberto Vega. Darío. Nada, solo agradecer la invitación, Luis, lo he pasado bien, tuve que correr incluso un compromiso, ahora me voy volando, porque los llamados de Salamanca siempre los atiendo con mucha atención, así que nada, muchas gracias, ha sido una conversación muy agradable, muy interesante, y me gusta sobre todo, yo viví muchos años en Calama, entonces tengo el corazón muy metido en las regiones, así que valoro este tipo de iniciativas de difusión que cuestan tanto, y que es importante ir politizando, que la política deje de ser una mala palabra, que la gente politice, porque es la política, esa discusión la que nos va a permitir generar acuerdos para ir avanzando. Así que, nada, un abrazo y a su disposición cuando lo estime conveniente. Un saludo también a Vinca, a Roberto, lo he pasado muy bien en esta conversación. Muchas gracias, Darío Quiroga. Vinca. Sí, yo me voy a despedir convocando a las mujeres, le hablo a ustedes que están en su casa, que nos están escuchando. Esta es la única constitución que nos consagra derechos especialmente a nosotras. Sala cuna universal, igualdad de condiciones en cargo de elección popular, reconocimiento de las labores de cuidado, igualdad salarial y también paridad de salida, según un artículo transitorio, por lo menos en 2 elecciones posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución. Que yo creo en el cambio, creo en un Chile mejor, para mí, para mi familia y para ustedes, y por eso tenemos que votar a favor este 17 de diciembre. Y no nos basemos en encuestas. La encuesta de la campaña del año pasado jamás estuvo cerca del 62% que se logró. Yo creo que lo importante son las personas, y esta Constitución pone en el centro a las personas y sus necesidades. Así que esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Vinca. Nos vamos a ver el próximo jueves en el último capítulo del Megáfono en esta propuesta constitucional. Ya nos quedan 10 días solamente para saber, y a lo mejor posterior a eso los invitamos otra vez, si están disponibles, para hacer un análisis de la votación del 17 de diciembre. Muchas gracias. Siempre. Y nos vemos en otra oportunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y línea editorial de Alta Frecuencia Multimedia. La Popular FM y Popular TV presentaron El Megáfono.